libres de la apatía espiritual. Y quizá ustedes en sus mentes van a comenzar a buscar qué es apatía espiritual. Y yo encontré 2 definiciones que me desafiaron mucho, me confrontaron mucho. La primera: la apatía espiritual es una sensación de indiferencia o incluso de frialdad hacia las cosas de Dios. Puede afectar a cualquier cristiano, incluso a uno que sea totalmente sincero en su fe. ¿Solo puede afectar a unos poquitos? A todos nos puede dar este bicho. Dice, este adormecimiento de las emociones ocupa el lugar de la pasión y el fervor que antes se tenía hacia Dios. Y la segunda es, la apatía espiritual es un pecado letal de indiferencia que endurece nuestros corazones. Amor, el coso está como sonando, como que quizá mi voz está acomodándose, pero creo que es un poco molesto para las personas. La segunda es, la apatía espiritual es un pecado letal de indiferencia que endurece nuestros corazones, infecta nuestra rutina diaria y nos hace insensibles a quién es Dios y a lo que ha hecho por nosotros. ¿Qué palabras se les quedaron de apatía espiritual? Frialdad, indiferencia, falta una que es clave. Pecado también, ¿qué más? Hay una que a mí me marca mucho. ¿No se acuerdan? No, frialdad. ¿No? Este adormecimiento de las emociones ocupa el lugar de la pasión y el fervor de las cosas de Dios. Adormecimiento. Y la apatía espiritual tiene unos síntomas, como que uno se tiene que comenzar a analizar para saber si estoy sufriendo o no de apatía espiritual. Y quizá usted ahorita este tema no es para mí, yo no estoy en pecado, yo estoy en mi mejor momento en mi relación con el Señor, pero de eso se trata, que tengamos la humildad de analizarnos y escanearnos por esta palabra. Entonces, uno de los síntomas de la apatía espiritual es la falta del interés por la práctica en lo espiritual. Lo fácil, la oración, el ayuno, los despertares, el servicio. Cuando uno ya comienza vamos a Vive o vamos a un domingo a la iglesia o a una reunión de líderes, ay no, qué pereza. Entendible una vez, o sea, yo les entiendo una vez eso, una vez, ahí pelan la muela. Yo les entiendo quizá la pereza, por así decirlo, de venir una vez. Ay, pero es que es un sábado, es una reunión, es un domingo. Listo, se los paso. Pero si ustedes ya pasan a 2, positivo para apatía espiritual. Entonces, falta de interés por las cosas del Señor, por el venir a congregarse, por el venir a escuchar la palabra del Señor, o incluso en tu casa tienes 0 interés por comunicarte con el Señor. Si ya esta la tengo, tienes apatía espiritual. La segunda es pérdida de propósito. Cuando usted ya comienza con su vida cristiana o el nuevo también, y usted dice, no, pero es que yo como que nací para vestirme bonito y ya, para peinarme, para maquillarme y para esto físico y ya, fin. O quizá ni siquiera para eso. He escuchado a personas que ni siquiera le hayan sentido a la vida en absoluto. ¿Ustedes les ha pasado? Quizá algunos acá se han sentido muy identificados, que han llegado al punto de decir, pues yo creo que el Señor conmigo no tuvo un propósito porque no ha pasado nada. O yo creo que conmigo no es este cuento porque el Señor conmigo se descachó. Dicen los que pierden el propósito. Otra es el descuido de las enseñanzas y es el escudriñar la palabra. Y para mí este tema de las escrituras es tan
importante en nuestra vida que si nosotros no comemos, ¿qué pasa? Nos morimos. Usted no coma durante 40 días. Si usted no toma agua, usted se muere en los 40 días. Así. Aquí lo vi. Pero obviamente con agua aguantas mucho más, pero si tú no comes, y hablando de la comida espiritual, de la Biblia, de la palabra, te vas a comenzar a marcarse las costillas de la vida espiritual. Ya no, usted antes caminaba así, llegaba a la iglesia así, y ya después no. Y ya después hasta se le nota en el caminado. Con eso le digo todo. Entonces descuido mi vida espiritual, descuido mi propósito, ya no siento que tengo propósito, y ya tampoco me gusta escudriñar la Biblia. Pero sí, seguimos, eso no queda solamente en esos síntomas. La falta de la conexión emocional con el Señor. Usted cuando ora siente que hay una pared. Y eso no pasa nada, y usted alza sus manos y coloca una alabanza de las que usted siempre le hacían llorar, y usted ya no llora. Dios mío. Es súper preocupante, no por el tema de que usted no llore con la oración que siempre ha llorado, sino porque ya ni eso que te hacía mover tu espíritu te mueve. O sea, ahí necesitamos un 911 urgente. Esta también es súper potente: la duda y el cuestionamiento. Ya todo lo que uno dice acá, eso donde lo dice la Biblia. Ella porque está diciendo potente. Ella porque está diciendo que la apatía espiritual es un pecado. Eso donde lo nombra aquí. Y tal persona, ¿por qué me dijo esto de parte de Dios si el Señor ya no se mueve por profecía? O sea, ya todo lo que se mueve dentro de lo espiritual lo comienzas a colocar en duda o a razonarlo. Que en hebreo, si no estoy mal, habla de que razonar todo está mal, porque el Señor no se le entiende por la razón, sino con espíritu. Y el espíritu muchas veces uno no lo razona, porque son cosas increíbles. Pero eso pasa. Comenzamos a dudar y a cuestionar todo. Incluso ni siquiera en este ámbito de congregación, sino también usted en su casa comienza a colocarle el pero a todo lo que ve. Ese es uno de los síntomas. Y faltan dos: la pérdida de los valores o de los principios fundamentales. Comenzamos a pecar deliberadamente. Y una vez el pecado pasaba como durito, no como que, uy, estoy pecando, Dios mío. Pero llega al punto donde usted peca deliberadamente y no le importa si miró una muchacha con ojos malos, no le importa si dijo una mentira, porque la mentira es pecado. No le importa ya eso, usted comienza a pasar, y entre usted más pase esos pecados, un día se va a dar cuenta que se murió espiritualmente, porque nosotros no podemos pasar el pecado así como, no, yo cometo un pecado y de una vez, de insofacto, el Espíritu Santo me dice: lo que hiciste estuvo mal, como hablaste estuvo mal, lo que dijiste estuvo mal. Y yo digo: uy, no, Señor, perdóname porque de verdad no sé qué me pasó. Pero yo no puedo que el Señor me diga: eso estuvo mal, y yo: sí, Señor. Bueno, ¿y qué más? ¿Qué haces? No. Lo último es sensación de vacío. Y esto también es muy común. Cuando la persona nada lo llena, nada lo satisface, nada lo pone feliz, nada lo pone súper alegre, nada lo motiva. ¿Ha encontrado usted una persona que difícilmente usted le puede hallar esa chispa? Piensen ahí. Hay personas que pierden la llenura del Señor, como lo nombraba el apóstol el jueves, pierden ese aceite que el Señor nos proporciona. Y la apatía espiritual no es como un juego o no es
una temporada. No. La apatía espiritual no es una temporada. La apatía espiritual es una trampa que tiene el enemigo con nosotros para tenernos así siempre. El propósito del enemigo con nosotros y la apatía espiritual es que siempre estemos dormidos, siempre estemos desmotivados, siempre estemos en pecado, siempre nos sintamos vacíos. Así que usted diga, no, es que hay temporadas donde yo busco más al Señor y otras donde lo mengo un poquito más. Sí, entendible, pero nuestra vida no puede ser así espiritualmente. Nuestra vida espiritual siempre tiene que estar arriba, o si no, más arriba, y si no, más arriba. Y quizá ustedes van a decir, no, pero es que esta muchacha nos vino a hablar de, no sé, una meta inalcanzable. Pero no, yo les vengo a hablar de lo que Jesús quiere con cada uno de nosotros. Yo le vengo a hablar del propósito por el cual el Señor te creó a ti, y es que día a día vivas aquí pegadito con Él. No es que un día el Señor está aquí y otro día está por allá lejos y todo bien. No, Dios siempre quiere que estemos cerca, y si no, mucho más cerca, y si no, mucho más cerca, no al revés, no al contrario. Un día aquí y otro día en la oficina y otro día en la casa. Tenemos que ser libres de la apatía espiritual. Por explicarles un poquito el tema del adormecimiento, me gustaría que tuviéramos en consideración lo siguiente. Cuando la gente, ¿cómo decirlo para no decir el nombre? Cuando la gente que hace prácticas contrarias a las de nosotros, oran por nosotros o rezan o hacen cosas por nosotros, no estoy hablando de los católicos, nos dicen cosas o nos arrojan frases de adormecimiento, que la iglesia se duerma, que la iglesia no gane más almas, que la iglesia se quede contenta con lo que tiene. Nosotros tenemos que contar constantemente con que el enemigo nos está echando cosas a nosotros, y más por ser la iglesia del Señor en estos últimos tiempos, porque Él está aprovechando hasta el minuto más insignificante para hacer su obra en nosotros. Y nosotros no podemos sencillamente vivir en la nebulosa y no sé, como conformarnos con que estamos mal con el Señor y ya. No podemos hacer eso. Por eso le dije que esta palabra era un poquito compleja de escuchar, un poquito compleja de digerir, un poquito más porque, no sé, quizá mi manera de ver las cosas es mucho más regla, pero yo creo que el Señor es regla. A mí cuando me pintan al Señor como, y yo me baso en que si eres frío o caliente, o sea, eres una cosa o eres la otra, fin. Si eres más o menos, estás más de un lado que del otro, solo que no has querido mirarlo. Pero bueno, encuentro en Apocalipsis 7 iglesias, 7 cartas dirigidas a 7 iglesias. ¿Sí las habían escuchado? Yo las había escuchado, pero como que nunca había profundizado en ellas. En realidad como que nunca había sentido que el Señor me hablara por medio de las cartas de Apocalipsis. En realidad Apocalipsis no es un libro que yo estudie o que yo diga, uy, Apocalipsis es mi libro favorito, no, pero el Señor me traía estas 7 iglesias con unos mensajes bien importantes. 5 de esas 7 iglesias cayeron en apatía espiritual. Podríamos decir que la mayoría de esas 7 iglesias estaban mal. Y aquí un pequeño paréntesis, pero que lo quiero decir. Cuando el Señor les va a decir lo malo a las iglesias, antes les dice lo bueno. Como que tú me has adorado, tú has guardado, tú has hecho esto, pero y le suelta o sea, lo bueno lo dice, pero también dice lo malo. Y vamos a entrar ya como tal a la palabra
en Apocalipsis 1, 10 y 11. Dice: era el día del Señor y yo estaba adorando en el Espíritu. Ese es Juan. Dice: de repente oí detrás de mí una voz fuerte como un toque de trompeta que decía: escribe en un libro todo lo que veas y envíalo a las 7 iglesias que están en las ciudades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. El Señor se le presenta, el Señor Jesús, hablando como figura de Jesús, a Juan, y le dice: te voy a dar unas visiones y en esas visiones vas a tener que escribir unas cartas que tengo para enviar a estas 7 iglesias. Empezamos con la iglesia de Éfeso, Apocalipsis 2, 4. Durante toda la reflexión vamos a estar en Apocalipsis 1, 2 y 3. Ahora vamos a estar en 2, 4, en la iglesia de Éfeso. Pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. ¿Qué le pasó a esta iglesia? Al principio amó al Señor, al principio amó a los hermanos, pero después ya se le olvidó cómo amar a Dios y cómo amar a los que le rodeaban. No sé si los tengan ahí todavía en mente. ¿A qué se les hace semejante esto a los síntomas que les dije ahora? A la pasión, adormecimiento, a la indiferencia, falta de conexión con el Señor. Cuando tú ya no amas al Señor, no te sientes conectado con Él. O lo ponemos del sentido contrario: cuando tú no te sientes conectado con el Señor, ya no lo estás amando. Pero sigamos. A la iglesia de Esmirna le fue bien, asombrosamente le fue bien. Yo era como que no, imposible, la iglesia de Esmirna tiene que tener algo malo. No le dice nada malo a esa iglesia. Increíble, pero cierto. Iglesia de Pérgamo, Apocalipsis 2, del 14 al 15. Pero tengo unas cuantas quejas en tu contra. Toleras a algunos de entre ustedes que mantienen la enseñanza de Balaam, quien enseñó a Balac cómo hacer tropezar al pueblo de Israel. Les enseñó a pecar, incitándolos a comer alimentos ofrecidos a ídolos y a cometer pecado sexual. De modo parecido, entre ustedes hay algunos nicolaitas que siguen estas mismas enseñanzas. ¿Qué síntomas tenía la iglesia de Pérgamo? Pecado, cometieron pecados sexuales y comieron comida que le ofrecían a los ídolos. Iglesia de Tiatira, Apocalipsis 2, 20. Pero tengo una queja en tu contra. El Señor: pero usted me está fallando aquí, mijitico. ¿Sí ven cuando les digo que al Señor no es como que usted le pase el balón por la galleta? No. Pero tengo una queja en tu contra. Permites que esa mujer, esa Jezabel, que se llama a sí misma profetisa, lleve a mis siervos por el mal camino. Ella les enseña a cometer pecado sexual y a comer alimentos ofrecidos a ídolos. Lo mismo de la iglesia de Pérgamo. Él les pegó ese mismo pecado, esos dos mismos pecados. La iglesia de Sardis, Apocalipsis 3, 1 y 2. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Sardis. Este es el mensaje de aquel que tiene el Espíritu de Dios, de 7 aspectos y de las 7 estrellas. Yo sé todo lo que haces y que tienes la fama de estar vivo, pero estás muerto. Wow. ¿Usted imagina que el Señor le escriba una carta a la iglesia de Cali y diga eso? Me da algo. Dice: yo sé todo lo que haces y que tienes fama de estar vivo, pero estás muerto. Despierta, fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo que te queda está a punto de morir. Veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios.
despierta, que lo poco que te queda, si sigues así, lo vas a perder. Y si tú sigues con la apatía espiritual, va a llegar un momento en el que no vas a estar aquí, sino que te va a ganar más eso que te hizo alejar. La iglesia de Filadelfia le fue bien. Yo también era buscando, echándole ojo y no le encontraba nada malo. Y yo, Señor, yo quiero ser Filadelfia. No dijo nada malo de ella. Ahora seguimos con la última, que es la iglesia de la Odisea. Dice Apocalipsis 3, del 15 al 16. Yo sé todo lo que haces, que no eres frío ni caliente. Como quisiera que fueras lo uno o lo otro, pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. ¿Qué ven aquí? ¿Perdieron el propósito? Quizá usted también pueda identificar otros síntomas, pero según lo que yo puedo ver, perdieron el propósito porque ya ni siquiera se guiaban o se ceñían por lo que en un inicio, decidieron hacer. Y entonces ya no sabían qué hacer. Como que lo bueno, lo malo, hago lo bueno, pero también lo malo. Como que bailo con, voy a decir algo súper, bailo con el Señor, pero también aquí bailo con el enemigo. Y así las cosas no sirven. Porque así el Señor nos dice, me encantaría que fueras al menos uno de los dos. Para yo decir, te rescato, o para yo decir, este es de los míos íntimos. Pero acomódese. Literal les está diciendo, acomódense, determínese a una cosa para yo mirar qué acción tengo con usted. Y en este punto me gustaría que profundizáramos en la pregunta que les hice ahora, pero no hacia una iglesia, sino hacia usted. Si el Señor le enviara en este momento una carta a usted que le dijera, fulanito, me gusta que sirves al Señor, me gusta que adoras, me gusta que oras, me gusta que le das de comer a los pobres. Y ahí terminaría todo. O diría, pero tengo una cosa por decirte. Miras pornografía, pero cometes X pecado, pero bailas con lo espiritual, contemplas lo espiritual, pero también contemplas las cosas del mundo. ¿Cómo sería esa carta que el Señor le escribiría a usted precisamente en ese momento? O sea, que el Señor le envíe en WhatsApp. Uy, yo creo que todo el mundo quedaría frío de todo lo que el Señor quizás nos tiene por decir. Mientras meditamos en qué nos diría el Señor, miremos qué vamos a hacer si tenemos uno o muchos de los síntomas. Como que listo, ya sé que hay una frialdad espiritual, un adormecimiento, un pecado, ya sé que hay una falta de propósito, un vacío, pero ahorita ¿qué hago? Ya me dijiste, ya yo me siento identificado, yo ya hace mucho no oro. ¿Qué hago? Lo más lindo de esas cartas es que el Señor les dice qué deben de hacer. El Señor no es como que le tira ahí la bomba, sino que les dice, Apocalipsis 2:5. Y el punto que le pongo yo ahí es volver a Dios y hacer lo que hacías al inicio. Dice, mira hasta dónde has caído, vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelero de su lugar entre las iglesias. ¿Está claro o no está claro? Vuélvete a mí y haz las obras que hacías al inicio. Pues entonces tú busca en tu cabecita qué hacías cuando te sentías muy enamorado de Dios. Busca tú en tus recuerdos qué era eso, que esa canción, yo no sé por qué hoy tengo ese tema de la canción, que te hacía adorar como nunca. Busca qué es eso que hacías, que te hacía orar
diariamente o 1 hora o X tiempo. Busca qué era eso que te conectaba con el Señor al inicio y vuelve a hacerlo. ¿Ustedes no han visto que cuando el Señor dice algo muy puntualmente y lo repites como importante? Pues el Señor constantemente nos dice: recalcule y haga lo que usted hacía al inicio, que eso le estaba sirviendo. Literal, recalcule, enfóquese, yo que hacía antes lo tengo que volver a retomar. Hablando de lo bueno, ¿no? No es que yo antes, no, eso está fuera de contexto. Vuelve a hacer lo que te conectaba con el Señor al inicio. Lo segundo es arrepentimiento. Ya lo vimos igual en ese versículo, pero hay otro que es más explícito y es Apocalipsis 2:16. Arrepiéntete de tu pecado, o de lo contrario vendré a ti de repente y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Arrepiéntase ahora, arrepiéntase en este momento que puede. No espere a que le pase una consecuencia de su pecado para ahí sí decir: ay, sí, ya me tengo que arrepentir. No, arrepiéntase ahorita que todavía esa consecuencia no le ha llegado. Retener lo que Dios les ha dado. Apocalipsis 2:25. Solo que retengan con firmeza lo que tienen hasta que yo venga. Y eso creo que lo dice en cada una de las cartas. Retén lo que te he dado hasta que yo venga. ¿Y por qué esa recomendación? Porque nosotros como que tomamos todo a la ligera, como que, ay, esta palabra sí, amén, y ya después me olvidó. A mí me pasaba que yo venía a la iglesia así y yo escuchaba una palabra así y yo decía: no, aquí fue mi conexión con el Señor. Yo toda esta semana voy a orar. Yo ya me volví la más cercana al Señor, me volví la mujer más espiritual de la vida. Y llegaba la semana y porque no retenemos lo que el Señor nos da. Quizás a usted también le pase. No sé si a usted le ha pasado que usted llega a una prédica y usted: ¡ay! Esta fue, este es lo mío, lo que yo estaba esperando. Y después, no, la palabra le entró por aquí y le salió por acá. Porque no retenemos lo que el Señor nos da. Póngase a pensar usted cuántas veces ha llegado a su casa después de una prédica o después de un evento a mirar todo lo que usted anotó. Muy pocas veces uno hace eso. Admiro al que lo haga. Admiro al que en la semana mira los apuntes de la prédica. Respect. Dice: despierta. Apocalipsis 3:20. Despierta, fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo que queda está a punto de morir. Veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. Despierta. Haga cuenta que usted está ahí dormidito, hablando espiritualmente. Todo esto es un plano espiritual, ¿no? Haga cuenta que usted está ahí dormidito con la cobija y el Señor le dice: ¿será que quiere despertar? ¿Será que quiere decidir? ¿Será que quieres mirar a ver qué te tengo preparado? ¿Y usted qué va a hacer? ¿Va a coger el reloj y posponer? Señor, sí, en 10 minutos me paro. Sí, Señor, ahorita en enero, que ya pase la feria, que ya pase todo esto que vino ahorita en diciembre. Ahí, Señor, ahí sí yo. Decídete hoy, es el siguiente punto. Apocalipsis 3:15. Yo sé todo lo que haces. Quizá para los que se esconden cuando hacen el pecado, no, tranquilo. El Señor sabe todo lo que usted hace. Así no haya nadie. Que no eres frío ni caliente, como quisieras que fueras lo uno o lo otro. Y esto que voy a decir quizá va a ser fuerte
Pero usted hoy se va a decidir si va a seguir bailando o contemplando el pecado, o usted hoy se va a decidir a vivir una vida profunda de amor por Cristo. Usted hoy tiene que decidirse si va a irse por la línea de lo que el Señor quiere con usted, de su propósito, de aunque sea difícil las pruebas, yo persisto, Señor, aquí contigo, o no, Señor, yo en diciembre nos vemos, Señor. Quizá algunos, en serio, algunos le dicen hacia el Señor, les ponen fechas. Y el resumen de todo lo que les dije, y esta cita yo quiero que usted se la lleve, porque cuando usted vuelva a recapacitar, cuando usted vuelva a sentirse con uno de estos síntomas, usted va a decir Apocalipsis 3:3. O sea, esta es la píldora, o sea, ya, lo que te cura. Vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio. Reténlo con firmeza. Arrepiéntete y regresa a mí. Si no despiertas, vendré a ti de repente, cuando menos lo esperes, como lo hace un ladrón. Este tema me confronta mucho porque estamos en los últimos tiempos, y si usted no cree que estamos en los últimos tiempos, quizá tiene que prender las noticias, leer la Biblia, para que en serio crea que estamos en los últimos tiempos. Y no es tiempo de que nos estemos postergando lo espiritual, no es tiempo para que estemos fríos espiritualmente, no es tiempo para que estemos entre lo uno o lo otro. Eso ya déjeselo para los de tiempos atrás. A nosotros nos tocó literal determinarnos a una sola cosa, y a eso serle firme y serle fiel. Amén. Todos están con esas caras de preocupados, Dios mío. Pero tranquilos que este tema no es para que digamos, ay no, si yo estoy más frío que una paleta, yo, Dios mío, no oro sino un día a la semana, ni siquiera eso, yo no ayuno nunca, yo no busco al Señor ni porque me esté pasando lo peor, yo estoy pecando horrible. No, yo no quiero que usted se vaya así, porque quizás usted ya lo sabe, su espíritu se lo hace sentir. Yo quiero que usted se vaya hoy con el título de la reflexión, que es Vence la apatía espiritual. Yo quiero que usted hoy salga y que toda esta semana, que todo este mes, que toda su vida usted diga, yo no voy a ser apático espiritualmente, yo no voy a caer en eso, yo no voy a vivir una vida tibia con el Señor, sino que yo quiero vivir una vida profunda con el Señor. Cuando usted experimenta eso, y se lo voy a decir como yo lo experimento, es como que hay una necesidad de orar sí o sí. A mí me coge un desespero por no orar, literal. O sea, yo estoy ahí en el celular quemando tiempo y el Señor es como que ora, y yo sí, Señor, ya en un momento oro, así, ore. Y yo, en esos días me pasó y yo, Señor, ¿será que va a pasar algo que usted me está diciendo que ore así tan insistentemente? Yo me puse a orar y yo, Señor, mi papá, mira, mi mamá, mira, yo cubriendo a toda mi familia, yo, Señor, ¿qué está pasando? Pero no, cuando tú vives una vida profunda con el Señor, lo profundo del Señor viene a ti y comienza a estorbarte. Mira, ora, mira, acomódate esto, mira, no me gusta esta parte de ti, la voy a empezar a pulir, y duele, sí, cambiar para el Señor duele, pero es necesario. Yo sé que hoy les llené de Biblia, pero básicamente es Apocalipsis 1, 2 y 3, y vamos con el 2:17. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu, pero no al Espíritu de nosotros, sino al Espíritu Santo, y entender lo que Él dice a las iglesias. Todo
los que salgan vencedores, le daré del maná que ha sido escondido en el cielo. Y les daré a cada uno una piedra blanca, y en la piedra estará grabado un nombre nuevo que nadie comprende aparte de aquel que lo recibe. Si usted vence la apatía espiritual, sea que el Señor lo llame a su presencia o Él venga, usted va a recibir una piedra, bueno, estamos hablando más de los símbolos ahí, pero al tema que lo quiero llevar, usted va a recibir una vida eterna. Y muchas veces nos enfocamos y somos como la gallina que solo picotea y no pensamos en lo eterno. Y es muy curioso porque fuimos creados por alguien eterno. Pensemos en las cosas eternas y creamos que nuestra salvación se va a hacer. Y me encantaría terminar esta reflexión con eso. Cuide su salvación, que realmente es la meta más grande que usted debe tener. La meta más grande que tú tienes que tener en tu lista de sueños es ser salvo. Por eso es lo que tienes que trabajar día con día fuertemente, porque esto no es fácil. A nosotros nos atropella, el enemigo nos atropella, pero con toda. El enemigo no tiene compasión con nosotros. Nos pone las pruebas, nos pone en bandeja de plata con lo que más quizá le seríamos infiel al Señor. Y él dice, ay no, con esta no porque fijo cae. No, pónganle lo que al más le gusta porque fijo cae. No seamos dormilones espiritualmente, ¿sí? Seamos una iglesia viva, una iglesia despierta, una iglesia que cuando el Señor diga quiero hacer esto en tu ciudad, nos amarremos a eso y lo hagamos. Pero eso no sucede solamente con uno o con dos o con tres. Claro, el Señor lo puede hacer, pero es mayor cuando todos juntos nos alineamos a lo que Él quiere. Y es mayor el efecto cuando todos estamos juntos, porque el sueño del Señor con su iglesia es que todos seamos uno. La última, Apocalipsis 3:21, literal es lo último que tengo ya. Todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono, tal como yo salí vencedor y me senté con mi Padre en su trono. Esto, ¿por qué dice vencer? Cuando uno utiliza la palabra vencer es porque hay una guerra, porque hay una confrontación. Vence al enemigo, vence, y ni siquiera muchas veces es el enemigo. Cuando, no sé, estudiemos un poquito más de escatología, nos vamos a dar cuenta que cuando el enemigo esté amarrado, la persona se va a dar cuenta que ni siquiera era el enemigo el que siempre lo hacía pecar, era su propio corazón. Muchas veces, es que este diablo me tiene más azotado, y usted con ese corazón bien corrompido creyendo que es el diablo, el colmo. Muchas veces somos nosotros mismos los que nos cortamos las alas, literal, Muchas veces no es el enemigo. Pero centrémonos en esta última parte que dice todos los que salgan vencedores. ¿Quién quiere salir vencedor de la apatía espiritual? ¿Quién quiere salir vencedor cuando el Señor llame a lista a los del cielo y que su nombre esté ahí? El Señor ahí ya tomando foto. ¿Quién dijo amén? Ese siento que es el sueño del Señor para su iglesia. Que no les pase lo que les pasó a las otras 5, sino que nos pase lo que les pasó a las otras 2. Que si en ese momento el Señor hubiese
venido, solo 2 iglesias de esas 7 se hubiesen ido con Él. Si el Señor en este momento viene de todos, ¿cuántos nos iríamos con Él? Y este es el tema que el Señor me dio así como un rayo, o sea, literal, comencé a escribir y 4 hojas en un segundo. Porque Dios nos quiere tener despiertos, nos quiere tener como una iglesia viva. Ya no es hora de jugar con el pecado o jugar a ser cristiano. Eso ya pasó. Eso ya quedó para las generaciones atrás, porque a nosotros nos tocó colocarnos. Obviamente todas las generaciones se han puesto la camisa. A nosotros también nos toca colocarnos la camisa de ir en busca de los perdidos, de ir en busca de los que quizás todavía tienen mucha apatía espiritual en su vida, y de compartir el mensaje de salvación para todos, porque lo bueno se comparte.